El último día comenzamos el capítulo 12 de Apocalipsis, un capítulo que comenzamos capítulo, pero a la vez comenzamos sección. Una sección diferenciada porque habíamos hecho una sección muy importante desde el capítulo 4 hasta el capítulo 11 incluido, una sección larga e importante que, digamos, de alguna manera nos relataba todos los acontecimientos de la tribulación, allá quedaban plasmados y finalizaba al final del capítulo 11 en el versículo 18. Reiniciamos la historia de la tribulación con nuevos datos, nuevos detalles que el Señor nos aporta a partir del capítulo 12, con una particularidad diferente. En todos los capítulos precedentes, hasta finalizar el 11, habíamos visto cómo se detalla la inmundicia de Israel y cómo, evidentemente, Israel necesita el castigo, el látigo de Dios. El látigo y de una manera verdaderamente importante, porque observar cómo es el látigo de Dios en todos estos capítulos precedentes es terrible, terrorífico, es terrorífico. Pero así debe ser, porque Dios, a quien ama, pues disciplina. Y además, otra cuestión, que para asimilar un pueblo o un cuerpo, un testimonio, un conjunto de personas a los cuales se les ha entregado un candelero, un testimonio, asimilar todas estas personas a la santidad divina, evidentemente hace falta fuego, y mucho, mucho fuego, y es lo que hemos visto, ¿no? Y cómo se nos ha descrito a Israel, y al final cómo ha llegado el día de la expiación, evidentemente, el día de la expiación, que era muy importante. A partir del capítulo 12, 13, 14 y una pequeña parte del 15, observamos otra cuestión. Observamos nuevamente la tribulación, pero desde otros puntos de vista, de otro punto de vista. Desde el punto de vista de Satanás y sus instrumentos, desde el punto de vista de los intentos de Satanás para ahogar a Israel, para exterminar o para de alguna manera, digamos, destruir el plan del Señor de obtener un remanente para la entrada al reino, es decir, para cumplir todos los pactos con el pueblo de Israel. Veremos, estamos viendo, hemos comenzado a ver ya sus intentos y junto con sus intentos, sus frustraciones, las frustraciones de Satanás y sus instrumentos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que van a ser frustrados? Sí, ahora, lo que van a conseguir va a ser muchísimo, muchísimo. Pero sus frustraciones también. Como dijimos, esta sección comienza en el versículo 19 del capítulo 11, que dice: «Y el santuario de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en su santuario. Se produjeron relámpagos, voces, truenos, terremotos y gran granizo». Esta es la cuestión. Este es el versículo que marca toda esta sección, hasta el capítulo 15. Es que el santuario de Dios fue abierto en el cielo. El santuario es el Naos, el lugar santísimo. Y el arca de su pacto se dejó ver en su santuario. Ya lo explicamos el día anterior, pero lo recordamos. Esto lo que hace, al dejarse ver el arca, es que trae a la memoria de alguna manera, es como aquello que dice el Señor: «Y me arrepentí me acordé de». El Señor se acuerda de su pueblo, de los pactos con su pueblo. Es el arca de su pacto. Es el pacto de Jehová con el pueblo de Israel. Todos los pactos, pero muy especialmente también el pacto mosaico. Sí, el pacto mosaico también. Porque el pacto mosaico, podemos estudiar en otro momento, desde luego, pero el pacto mosaico también tiene que ver con todos los demás pactos, de alguna manera. El pacto mosaico es el único que es un pacto, el único que no es unilateral, sino que es condicional también, ¿no?, a los cumplimientos por parte de Israel. Pero el pacto mosaico añade cosas, modifica algunos aspectos del pacto abrahámico, del pacto con David, el pacto del trono y el pacto de la tierra, lo que llaman el pacto palestino, ¿no? Y es importante. El arca de su pacto, es decir, lo que tiene que ver es, estrictamente hablando, con el pueblo de Israel. Y el arca de su pacto se dejó ver en su santuario, es decir, protección. Protección
de aquellos con los cuales tiene un pacto. Y los únicos con los cuales tiene un pacto, como todos, es con el pueblo de Israel, el arca de su pacto. Es importante ver estos capítulos bajo este prisma siempre. Bien, el último día tocamos los 2 primeros versículos del capítulo 12, que dice que apareció en el cielo una gran señal, la mujer vestida como el sol, la luna bajo sus pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Y ya explicamos un poco lo que significaba. Tenemos a la mujer, que es Israel, el pueblo de Israel en general, todo el pueblo de Israel, y tenemos que está vestida del sol. Y esto es importante. Y que la luna debajo de sus pies. Sabemos que el sol es el Señor y la luna es aquellos a los cuales se le ha entregado el candelero y tienen que ser luminaria, pero una luminaria sin luz propia. Es decir, la que refleja, es la luna, la que refleja las glorias o el testimonio, la luz, en definitiva, de Cristo, que es el cual es el sol. Pero en este caso tenemos aquí, como hemos dicho, que la luna está debajo de sus pies. El antiguo pacto, que es de lo cual Israel debía de dar luz a los demás en su cumplimiento, no es que haya desaparecido enteramente, pero sí queda debajo de sus pies. Es decir, continúa siendo los pactos con el pueblo de Israel. Lo que ocurre es que hay otra cosa nueva, el nuevo pacto. Y es por eso que dice que la mujer estaba vestida del sol, vestida de Cristo. Porque el nuevo pacto, la cruz, es muy importante. Todo lo modificó la cruz. Todo. No solamente el futuro, sino también el pasado. La cruz modificó también el pasado. Bien, y tenía una corona de 12 estrellas. Estas 12 estrellas, evidentemente, sabemos lo que son las 12 estrellas. Sabemos lo que son las estrellas, sabemos lo que es el número 12, como dijimos. El número 12 es, digamos, una completitud administrativa de gobierno. Es un número administrativo de gobierno, el número completo administrativo de gobierno. Es nacional, naturalmente que es nacional. Y las estrellas nos hablan de enseñanza, aquellas que tienen luz propia, que se les ha dotado de un poco de luz propia para enseñanza. Administración, que tiene que ver con nación, pero también enseñanza. Y como dijimos en Mateo 19:28, que el Señor les dice a sus apóstoles, a sus discípulos: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y aquí tenemos el cumplimiento de esta escritura, de este versículo 1 del capítulo 12. Regentes, pero a la vez enseñadores, maestros. Maestros y regentes, las dos cosas. Es importante en uno, no como en nuestros tiempos de tan buen nombre que oímos que la separación tan maravillosa esta que dice el mundo, la separación de poderes, ¿no? Realmente esto nunca debería de haber sido así. El Señor no lo quiere así, no quiere esta separación de poderes, nunca la ha querido. Quiere que el rey sea el que dé su fruto. Quiere el que gobierna sea también el que enseña. De hecho, creo que es la primera carta a Timoteo, no recuerdo bien, se habla de los ancianos, de una institución de ancianos, y se decía cómo debían de ser. Y una de las cosas que deben ser es que tuviera hijos, su casa, en sujeción, es decir, habiendo demostrado que había tenido un buen gobierno sobre su casa. O sea, esto realmente es lo que quiere el Señor, porque el Señor instauró ya la teocracia, pero la instauró en Edén, ya. No ahora, la instauró en Edén. La teocracia es el gobierno de Dios a través de un hombre. Así se establece en Adán. Lo que pasa es que Adán cayó y ha sido necesario un nuevo Adán, una nueva creación, ¿no? Un postrer Adán. Pero en él está todo el poder de la luz y de la regencia. Y en este caso, aquí vemos estas 12 estrellas que serán los 12 apóstoles, cuando llegue el momento, no desvelado. Bien. A pesar de eso, como Israel rechazó a su Mesías, al Mesías que tenía que traerles el reino y la liberación, pues ocurrió que aquellos que estaban en angustia, en dolores de parto, hasta que la mujer alumbrase,
pues volvieron a las angustias y a los dolores de parto. Volvieron allí hasta que vuelvan a decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Y allí se encuentran ahora. Se encuentran en el desierto, que es donde se encuentra la mujer, en el desierto, vuelta al desierto, vuelta a los dolores de parto, y a esperar. Bien, versículos 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Bien, al aparecer la mujer, evidentemente, no queda otra. El Señor escoge, pone su mano sobre un candelero, envía su candelero a los hombres de alguna manera, vuelve a recuperar a la mujer y automáticamente el dragón aparece. Porque es la lucha interminable profetizada desde Génesis 3. Aparece el dragón, es decir, su adversario. El adversario es el dragón, el adversario de la mujer, porque él es siempre el adversario, como nos dice el Nuevo Testamento. Es el adversario. El adversario porque no lo lleva muy bien, no lo llevó muy bien ni sigue llevándolo bien. Que el Señor ya haya escogido a alguien que no sea él para llevar la gloria. Alguien precisamente creado para llevar gloria, y gloria enorme. Pero el Señor no lo escogió a él, a causa de sus contratos abominables. Bien, y este adversario, el dragón, lo que va a hacer es tratar de ahogarla por todos los medios. Aquí es curioso, él tiene a su disposición cuernos y estrellas. Dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y sus cabezas 7 diademas. Y después dice que tiene la tercera parte de las estrellas, las arrastró con su cola, evidentemente, no de cualquier manera, sino con su cola. ¿Recordamos lo que es la cola? El falso profeta siempre. Cola es el profeta. Bueno, ahora lo veremos. Pero decimos que tiene a su disposición cuernos y estrellas, es decir, el poder civil y también el poder religioso. 7 es el número, como dijimos, de la plenitud, de la completitud, mejor expresado, la completitud. No es la perfección en sí, porque de la perfección nos habla el número 3. El número 7 nos habla de una plenitud, de completitud. Bueno, si se quiere decir de una perfecta completitud o plenitud, de acuerdo, ¿no? Pero de perfección nos habla el número 3. Bien. Como decía, 7 es el número de la completitud, de la plenitud. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que la autoridad del dragón es suprema. Su autoridad en la tierra es suprema. Nada le puede rebatir al dragón. Es importante verlo también así. Por otra parte, 10, el número 10, que no se aplica tanto a las cabezas, sino a los cuernos. 10 no es un número completo, como el 12 o como el 7. 10 no es número completo, es incompleto. Ya dijimos, creo que dijimos que es un número de responsabilidad humana. La responsabilidad del hombre según los planes de Dios, es decir, cómo actuar según los planes de Dios, es decir, cómo debe el hombre actuar según los planes de Dios. Es un número que condiciona al hombre, es el número de haz esto y vivirás. Lo tenemos claramente, por ejemplo, pues, en Éxodo 34, los 10 mandamientos, que al final son bastantes más, ¿no? O sea, los 10 mandamientos. Haz esto y vivirás. O también lo podemos expresar de otra manera. No lo hagas y morirás, ¿no? O sea, se puede expresar de las dos maneras. Depende de para quién. Para el justo, haz esto y vivirás. Para el injusto, no lo hagas y morirás. Tenemos también un ejemplo en las 10 vírgenes, Mateo 25. Concretamente, curiosamente, Mateo 25. Las 10 vírgenes que debían salir a recibir al esposo. Tenemos también en Lucas 19 los 10 siervos a los que se le dio 10 minas para negociar. Tenemos, o tendremos, mejor dicho, en el capítulo 17 de Apocalipsis, a los 10 reyes del Imperio Romano. Y también tenemos, como cosa especial en Éxodo en los capítulos 7 a 12, tenemos a las 10 plagas que destruyeron Egipto. Es un número importante. En todos estos ejemplos, los hombres tienen una responsabilidad. En todos hay responsabilidad.
en todos estos ejemplos, por parte del hombre, y por lo tanto castigo, porque como el hombre no la cumple, evidentemente. Siempre hay una consecuencia por sus acciones en todos estos actos, en todos los 10. Como decimos, no es un número completo, el 10. Sus 10 cuernos de poder nos dicen que su poder está limitado. Va a quedar limitado, no va a ser completo. Por lo cual tenemos ante nosotros una autoridad suprema, 7 cabezas, autoridad suprema, que no pudo completar sus planes de exterminio. Ahora veréis por qué digo no pudo completar sus planes de exterminio. Solamente el cordero tiene 7 cuernos. Solo el cordero sí tiene 7 cuernos. Cordero, el Señor. La plenitud del poder para llevar a cabo una obra completa. Solo el cordero hace la obra completa, tiene poder para la obra completa. Los demás no. Se quedan solo con 10. Aunque dé la impresión de que es un número más grande, realmente no. Es un número que tiene que ver con la responsabilidad humana. Y desde luego, en la responsabilidad humana, en aquello que se deben cumplir los planes de Dios, la responsabilidad humana cumpliendo los planes de Dios, no es un número completo. Por lo tanto, ya se nos está advirtiendo que Satanás con estos 10 cuernos no pudo completar planes de exterminio. Ya veremos más adelante, en capítulos posteriores, un poco más acerca de esto. Bien, fijémonos cómo está vestido el dragón, porque realmente es una referencia a Daniel 7, esta vestidura del dragón, donde se nos muestra, Daniel 7, la evolución de los imperios hasta la bestia romana, la que tiene 10 cuernos, evidentemente. Los 10 cuernos nos indican aquí que es la bestia romana de que habla Daniel 7. 7 en su versículo 7 también. Y las 7 cabezas con 7 coronas de rey, diademas, en griego diademas, nos dicen el tiempo en que aparece esta bestia. Nos habla de este tiempo. ¿Por qué? Porque es un tiempo pasado y lo podemos ver. Es una evidente referencia a la primera aparición de la bestia en tiempos del Señor, naturalmente, porque a diferencia de la bestia de la tribulación, la que ocurrirá, ahora estos versículos 3 y 4, nos está hablando de una primera bestia, de una primera aparición de la bestia, de un primer acto de Satanás que ya ocurrió. Ahora seguiremos viendo más cosas, pero nos está explicando, ahora mismo este capítulo nos está explicando los planes de Satanás, desde entonces. Decimos que es una evidente referencia a la primera aparición de la bestia en tiempos del Señor, porque a diferencia de la bestia en la tribulación, esta que vemos en estos versículos 3 y 4, esta tiene las cabezas coronadas. La de la tribulación no. Ya veremos. Ya veremos que la cabeza no está coronada, la de la tribulación, curiosamente. Y esta sí. Esta tiene las cabezas coronadas, que se nos dicen en los versículos 3 y 4. Es un emperador, no uno que llega al poder sin corona. No es uno que llega al poder sin corona, que llega de manera democrática, encubierta, para después el asalto al poder total. No. Aquí el que llega tiene la corona. Por lo tanto, es un emperador, un jefe de imperio, un príncipe coronado. 7 cabezas y además coronadas indican que este emperador ostenta o ostentó un poder amplísimo y que no depende en absoluto de una confederación. Estas 7 cabezas coronadas no dependen de una confederación. Habla de 10 cuernos, pero los cuernos no están coronados. No son reyes, no están coronados. Son cuernos de poder incompleto. Las cabezas están coronadas. Las cabezas nos hablan de un emperador, la cabeza. Este caso es el caso de Octavio, el emperador Octaviano. Fue el primer emperador romano y salió del famoso triunvirato junto con Marco Antonio y Marco Lépido, el último triunvirato que hubo antes de la fundación de alguna manera o de la constitución del Imperio Romano. Porque hasta entonces no era imperio con emperador como tal. A partir de entonces sí que se convirtió en un imperio con emperador y se convirtió en Octavio. Octavio fue el primer emperador.
Decía, he querido citar el triunvirato junto con Marco Antonio y Marco Lépido, que él salió vencedor de esta batalla que tuvo con ellos, pero primeramente fueron cónsules los tres en un triunvirato. Más que nada es que Daniel 7, versículo 8, nos habla de ese triunvirato. Son los tres cuernos, aquellos tres cuernos. Decíamos que Octavio inauguró la Roma imperial y su reinado coincidió con el nacimiento del Señor, el reinado de Octavio. En Daniel 7, volviéndolo a citar, tenemos dos descripciones acerca de esta bestia. Se parecen estas dos descripciones en Daniel 7 también, pero tienen matices diferentes. La primera descripción, Daniel 7, 7, 8, es una clara referencia a la aparición de esta bestia en los tiempos del Señor. La segunda descripción la encontramos en Daniel 7, pero ya más adelante, en los versículos 24-25. Y esa descripción nos traslada claramente a la tribulación, pues la descripción de esos versículos adquiere matices nuevos que ya tendremos oportunidad de verlos más adelante, ya los trataremos. Simplemente es para citarlo en este caso. Bien, esto lo veremos. Por otra parte, otra cuestión, la cola de los versículos 3 y 4 de Apocalipsis 12. Dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, las que fueron arrojadas a la tierra. Su cola, como hemos visto, como hemos dicho y como también hemos visto en capítulos precedentes, la cola nos habla de falsa enseñanza, como dice Isaías 9, en sus versículos 13 y 16, que dice: pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. También es curioso tal como lo explica, ¿no? Porque habla precisamente de este tiempo también. Por eso Jehová cortará de Israel cabeza y cola, palmera y junco en un mismo día. El anciano y noble de rango es la cabeza, el rey, el emperador, evidentemente. El profeta que enseña mentira es la cola. Porque los directores de este pueblo son engañadores y los dirigidos por ellos se pierden. Por lo tanto, vemos aquí claramente que la cabeza es el poder civil y la cola es el religioso. La cola siempre es el falso profeta, el poder religioso, el liderazgo religioso. La cabeza es el gobernante, el príncipe, el emperador, el cónsul. Siempre es así. La tercera parte que se nos menciona en estos versículos 3 y 4, cuando habla de la tercera parte de las estrellas que fue arrojada a la tierra, la tercera parte ya vimos que siempre hace referencia a Israel. No hace referencia a otra cosa, siempre hace referencia a Israel. Lo hemos expuesto en diferentes ocasiones ya. Y las estrellas, esto es importante también, las estrellas siempre son los que deben enseñar justicia con la luz que les ha sido conferida por el Señor, por Dios. Siempre. Estas son las estrellas. No podemos usar de una manera de explicar la doctrina o de explicar la simbología. No podemos usar primero de una manera y después cambiarlo. Siempre es igual. Las estrellas siempre nos hablan de lo mismo. No nos hablan de gobernantes, no nos hablan de nada, nos hablan siempre de lo mismo. De aquellos que tienen la responsabilidad o la representación de la responsabilidad de enseñar justicia, la justicia del Señor. Es decir, bien o mal, el aspecto religioso, de alguna manera, siempre es así. Claro. ¿Y quién son estas estrellas que han sido arrojadas por la cola de Satanás? Es decir, por mala enseñanza, por falseamiento de la profecía. Son ni más ni menos que aquellos que han recibido el candelero. No pueden ser otros. Siempre son los mismos. Porque no vamos a decir, no, mira, es que Buda es el que ha venido y ha engañado al pueblo de Israel. No, mira, es que Mahoma ha venido y ha engañado al pueblo de Israel. Pues no, no puede ser. Eso no puede ser. Ahora, si me dices, no, es que ha venido el rabino tal y este ha sido el que ha engañado al pueblo de Israel. Ah, eso sí, eso es diferente. ¿Quién son estas estrellas de las que habla estos versículos? Porque estos versículos están hablando de un tiempo pasado. Ahora ya veremos después un tiempo futuro,
Pero de momento está explicando los planes de Satanás con Israel. Quiere que entendamos toda esta historia, cómo comenzó todo. Estos son los religiosos en Israel, en los tiempos del Señor, cuando vino el Señor, que eran totalmente contrarios a su predicación, es decir, convertidos también, desgraciadamente, en cola. Y que llegaron, como no, a maquinar el asesinato del Señor. Y no solo llegaron a maquinar el asesinato del Señor, sino que lo entregaron a la bestia. Lo entregaron al poder civil. Que realmente era un poder civil que no tenía ni siquiera que ver con el pueblo de Israel. Eso hicieron estas estrellas, llamadas a buena enseñanza. Entregar a la bestia. En época del Señor vimos el poder de la bestia juntamente con el poder de estas estrellas caídas. Y lo vimos, ese poder, juntamente con las estrellas caídas de entre el pueblo de Israel, lo vimos operando para devorar al Señor y su testimonio. Eso es lo que quisieron hacer. Es como una especie de introducción. ¿Por qué? Porque hay más cosas en este capítulo. Pero bueno, lo seguiremos viendo. Es decir, esta descripción del dragón en estos versículos 3 y 4, lo que hace es hablarnos de los instrumentos que él usa. Los 10 cuernos y las estrellas caídas. El poder civil y el religioso. La cabeza y la cola. Y con ellos pretendió, en tiempos del Señor, pero sigue pretendiendo, no hoy, hoy se centra en otro testimonio, pero en cuanto se inicie la tribulación, volverá a pretender acabar con el pueblo de Israel como candelero, exterminarlo, ¿no? Con ellos digo que pretendió, con estos instrumentos, los cuernos y las estrellas, con esos pretendió y sigue pretendiendo devorar definitivamente al Israel de Dios. Casi lo consiguió y casi lo conseguirá cuando vuelva a la carga. Es por hacer una comparativa, es su solución final al problema judío. Porque no podemos ignorarlo. Los judíos siempre representan un problema al mundo. Lo han representado y siempre lo representarán, un problema al mundo. Son un pueblo que es reclamado por uno, el Señor, por uno, que no es el príncipe de este mundo. ¿Y qué significa esto? Que es reclamado por uno que no es el príncipe de este mundo. Pues que son, permitidme la expresión, son un grano en el culo del que hoy es el poseedor de todos los reinos del mundo. Lo han sido y lo serán. ¿Porque son buenos? ¿Qué va? Si son más malos que la peste. Pero son la nación escogida por el Señor para que cuando llegue el momento de ella, utilizando la expiación, expiándolos y exprimiéndolos al máximo, cayendo el fuego de su santidad sobre ellos y de su justicia, de ellos extraerá el remanente. Son la nación escogida. Nada va a poder destruirlos completamente. Jamás. Bien, decía que en el fondo son un grano en el culo, pero bueno, para ser más finos, diremos que son una anomalía en el programa de Satanás, ¿eh? Una anomalía que este no es capaz de corregir. Lo intenta, pero no es capaz de corregir. Sus 10 cuernos en la época del Señor dieron para mucho, muchísimo, muchísimo, pero no dieron para terminar la obra completa. 10 cuernos representa un poder insuficiente. Representa muchísimo, enorme, muchísimo, pero insuficiente. No pudieron completar la obra. ¿Y qué hizo el Señor? Pues el Señor dijo, pues ahora voy a hacer un cambio. Y el Señor escogió otra cosa, indigna, sí, no importa, pero otra cosa para poner allí su testimonio, para preservarlo, hasta que llegue el momento en el cual Israel pueda volver a ser el receptor del candelero, otra vez. Los planes del Señor y las cosas que hace el Señor, desde luego, nada se puede comparar, ni siquiera nuestra mente puede cavilarlo. Ahora sí, lo vemos y lo describimos, pero ¿cómo lo hace el Señor, ¿no? Satanás, con toda la gloria y toda la inteligencia y todo lo que posee, era incapaz de destruir los planes del Señor, ¿eh? Siempre lo hace así. Bien. Hemos visto lo que ocurrió en el pasado en tiempo del Señor. Bueno, continuamos.
Apocalipsis 12, versículos 4 y 5. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para a dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que va a pastorear con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. Bien, ese es el objetivo de Satanás, pervertirlo todo. Torcer el testimonio del Señor, devorarlo, tan pronto se inicia para transformarlo en su propio testimonio. Siempre lo ha hecho, ya lo hizo en época del Señor, y querrá volver a hacerlo. Y bueno, digo transformarlo, cuando digo transformar el testimonio en su propio testimonio, ojo, no es que sea para transformarlo de arriba a abajo de golpe, ni mucho menos, ¿no? Simplemente para introducir algunos matices, unos pequeños toques aquí y allá que van haciendo pues, su trabajo en el devenir del tiempo. Es como actúa él. Hasta ahora ha tenido tiempo. Claro, llegará el momento en que ya no tenga tiempo, ¿no? Es cierto que vimos cómo Herodes, por cierto, puesto por Roma como rey y aceptado como tal por los judíos también, él intentó destruir al futuro rey con el asesinato masivo de niños. Pero hay que entender que el fin no es devorar al hijo en sí, sino devorarlo por ser hijo de la mujer, que es de lo que trata el testimonio. Es decir, lo que ello significa. Devorar el testimonio, las promesas, los pactos. Hacer que no pueda ser capaz el Señor de cumplirlos, de llevarlos a término. Pero como hemos dicho, a pesar de todos los esfuerzos, el Señor cumplió su cometido y realizó el sacrificio perfecto de una vez por todas. Es más, resucitó santo e invicto, y más aún, ascendió a la diestra del Padre. Digo, ascendió a la diestra del Padre sabiendo Satanás que fue arrebatado hacia el trono, el origen siempre del candelero, el trono, y sabiendo Satanás que eso es hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Y este varón es quien tomará el reino de David y de Nabucodonosor, el judío y el gentil. Por lo tanto, Satanás fracasó en su intento de devorar al hijo, es decir, al testimonio que se ofrecía. Ahora bien, nos daremos cuenta también de que la vida y la muerte del Señor no son mencionados, curiosamente, aquí en estos versículos. Hay silencio al respecto en este caso. Es importante entender que aquí el tema no es la cruz, no es el sacrificio. Concretamente, hay que verlo desde otra perspectiva, es el pacto de Dios con Israel y sus caminos para llevar este pacto a su cumplimiento. ¿Que ahí interviene la cruz de Cristo? Sí, pero el tema aquí es la protección de Israel, una vez más. Por eso guarda silencio con respecto a su muerte, a su vida y a su muerte en estos versículos. El tema es la protección de Israel y su subsistencia, por muy penosa que ésta pueda llegar a ser, pero siempre con vistas a la restauración. Es el establecimiento como regente del hijo de la mujer, es decir, de Israel. Seguimos con el versículo, que dice que va a pastorear con vara de hierro a todas las naciones. Aquí hacemos una aclaración. Desde luego que las naciones van a ser sometidas con vara de hierro. Eso ya lo vimos en Apocalipsis 2. Algo que Tiatira, porque por cierto se le dice a ella, a Tiatira, algo que Tiatira siempre ha querido, pastorear a las naciones con cetro de hierro. Pero no según el criterio, no va a ser, este no va a pastorear según el criterio de su testimonio corrupto, de un testimonio corrupto. Lo va a hacer según el testimonio verdadero de los auténticamente vencedores. No de Tiatira, de los que vencen en Tiatira. De esa manera. Y aquí observamos algo interesante. Si bien las multitudes que entran al reino milenial de Cristo, incluyendo a los israelitas, son salvos, si bien es así, no será así con las naciones. Los que entran al reino propiamente dicho, delimitado, estos todos son salvos los que entren. Pero las naciones no. Las naciones no son salvas. Las naciones serán sometidas y deberán caminar según la enseñanza o preceptos que se les imponga. Y serán tributarias, de una manera u otra. Esto ya lo veremos en Apocalipsis 21, pero serán tributarias. Tendrán
la obligación de estar sujetas. Claro, una cosa es el reino en la tierra, como hemos dicho, que está delimitado, medido, y otra cosa es el resto de la tierra. Y este resto de la tierra son aquellos quienes de una manera u otra deberán aceptar al Rey de Gloria. No inclinarán su corazón, pero deberán inclinar sus rodillas, eso sí. Y para estos no hay un cayado de amor, no hay una vara, un cayado de amor, como podemos ver en el Salmo 23 o en Miqueas 7. Para estos no hay cayado de amor para las naciones. Para estos lo que hay es una vara de hierro con la que serán pastoreados. Apocalipsis 2, versículo 27 y Apocalipsis 19, que ya lo veremos, versículo 15. Para estas naciones que no son salvas, lo que hay es pastoreo, sí, pero con vara de hierro. Así deberá ser. Por las malas, porque no han querido de otra manera. El que quiera ser pastoreado por las buenas, las puertas las tiene abiertas, siempre estarán abiertas. El Señor tiene siempre la puerta abierta de la cruz. Pero como naciones, como incrédulos que se deben sujetar a unos preceptos, porque habrán incrédulos, desde luego, en el milenio, todo el tiempo, pues deberán estar sujetos, ni más ni menos, y además tributarios. Bien, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto donde tendrá un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten durante 1260 días. El programa de las 70 semanas de Daniel lo que debía hacer era colocar a Israel en la última semana, la de la tribulación, comenzar la semana 70. Y eso desde el momento en que el hijo de la mujer es arrebatado. Pero, ¿qué pasó? Pues pasó que un lapso de tiempo es intercalado mientras la mujer va al desierto. La mujer debía de haber ido al desierto y volver 7 años. 7 años en el desierto. Debía de haber pasado 7 años en el desierto y volver para entrar con Cristo en el milenio. Pero vamos, algo ha ocurrido mientras que la mujer iba al desierto estos 7 años, que debía de ocurrir, esa semana 70, que debía de comenzar entonces los tiempos del Señor. La mujer es del desierto y ahí se ha quedado, en el desierto, porque un lapso de tiempo ha sido intercalado debido al rechazamiento. El tiempo de la paciencia de Jesucristo, evidentemente aquí no es contemplado. Salta del primer intento de Satanás de devorar al hijo de la mujer, que hemos visto en los versículos 3 y 4, salta de ahí directamente a la tribulación, salta de la semana 69 de Daniel a la 70, sin mencionar en absoluto el tiempo de la paciencia de Jesucristo. Lo vemos aquí en Apocalipsis 12. Un apunte importante es que no nos está diciendo que en este versículo encontramos a Israel. En este versículo 6 no está diciendo que aquí encontremos estrictamente hablando a Israel. Digamos, que no lo encontremos estrictamente hablando inmediatamente en la primera parte de la tribulación. Dice que fue al desierto. Que fue al desierto, un lugar preparado por Dios para que allí el sustenten por 1260 días, 3 años y medio. Después tendrán otros 3 años y medio, pero para que lo sustenten por 3 años y medio. ¿Por qué? Porque así era, así debía haber sido. Pero ocurrió algo y allí se quedó en el desierto. Por lo tanto, esos 1260 días todavía esperan ser cumplidos. Por eso digo que no encontramos inmediatamente en este versículo la primera parte de la tribulación de Israel, simplemente que después de ser arrebatado el Señor al cielo, después de ser arrebatado el Señor al cielo, la mujer debe volver al desierto. Ocurrió. Y bien, sabemos que una vez efectuado el sacrificio de Cristo cumpliendo la semana 69 de Daniel, una vez cumplido, debía arrancar la semana 70. Pero no ocurrió. Y mientras tanto, la mujer es enviada al desierto. Como hemos dicho, está ya en el desierto, pero aún no ha arrancado la semana 70. Aún no está en los 1260 días de la primera parte de la tribulación. Es en ese desierto en el que se encuentra ahora y donde se encontrará cuando llegue el principio de dolores.
en ese mismo desierto. Como dijimos en los versículos 1 a 2, con respecto a la angustia, con respecto al Señor que vino, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Así que, como ya dijimos, vuelta a la angustia y a los dolores de parto de Mateo 23, 38, 39, por parte de Israel. Y fijémonos en la consideración, en la diferencia de las consideraciones del Señor hacia Israel, ¿no? Porque ya dijimos que durante 6 capítulos, del 6 al 11 de Apocalipsis, el Espíritu nos ha mostrado al Israel digno de castigo. Mientras que ahora, siendo el mismo tiempo, lo trata como un tiempo de protección. ¿Por qué? Una vez más, porque las operaciones de Dios tienen diferentes desempeños y también diferentes finalidades a la vez. Por ejemplo, tal fue el destino de Leví, su castigo de no poseer la heredad entre las demás tribus. Muy grande, por cierto, el castigo, muy grande. Pero el Señor lo revertió. Convirtió aquello en una cosa para bien, que representaría algo para bien, un cambio. Esa posición de desheredado, pues la transformó en gran bendición, Deuteronomio 10:9, llegando a ser Jehová su propia heredad. Eso sí, con respecto a Israel que es enviado al desierto. A donde ha sido enviada Israel es al desierto. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Es como protección para que el Señor pueda obtener un remanente, no como protección para que le den de comer mesa de banquete, ni mucho menos. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Capítulos 12, 13, 14, 15 nos hablan de la protección de Israel, pero la protección de Israel para extraer un remanente, no para bendecirla con miel, ni mucho menos. Simplemente para que Satanás no pueda ejecutar su obra. Como decimos, a donde es enviada, hay que tenerlo en cuenta, es al desierto. A un lugar de extrema dureza, de prueba, y donde muchos caen. En el desierto muchos caen, porque la serpiente muerde en el desierto, y su veneno acaba con muchos de los que lo peregrinan. Siempre es así. El hombre únicamente quiere el dulzor en la boca al comer el libro, al tomar a Cristo, pero la amargura del vientre es algo que siempre intentamos sortear. Y quizás sea esta amargura del desierto, de la prueba, quizás sea esta amargura el único antídoto contra ese veneno de la mordedura de la serpiente. Esto es una reflexión que también debemos de hacer. Y viene la pregunta, ¿no es cierto que el Señor usa del desierto para forjar a los suyos? Y sin forja, sin desierto, ¿qué se obtiene? Forjó a los suyos Moisés, Israel mismo, el Bautista, el mismo Señor, Pablo, Juan, los profetas. Porque nadie quiere estar entre el yunque y el martillo de la forja, de la prueba. Pero de entre el yunque y el martillo salen los instrumentos templados siempre. Siempre es crisol, del fuego, yunque y martillo, agua y fuego, más yunque y más martillo, más agua y fuego, etcétera, etcétera. Y estos que hemos mencionado, Moisés, Israel, el Bautista, el Señor, Pablo, Juan, los profetas, estos que hemos mencionado no eran humanamente unos cualesquiera, no lo eran. Y aún así necesitaron ser templados, porque Moisés no era un cualquiera y Pablo no era un cualquiera. Digo cualquiera académicamente hablando y tal, ni mucho menos, no eran cualquiera. Pero aún así necesitaron ser templados. Por lo tanto, no pensemos que el Señor hace caer sus dones sobre nosotros y ya nos convertimos en instrumentos afilados del Señor, como hemos dicho en otras ocasiones, en otra ocasión. El Señor debe operar primeramente en nosotros para poder operar después a través de nosotros. No podemos tener otra pretensión. Bien, a todo esto, la Escritura nos muestra lo que es el desierto. La Escritura también nos habla de lo que significa el desierto concretamente. Deuteronomio 8, 2, 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte.
para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El desierto es esto. Siempre es esto, continúa diciendo Deuteronomio. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Para enseñar eso, desierto, 40 años. Alguien dirá, es que en Israel eran muy tochos. Bueno, ¿para qué describirnos a nosotros mismos, no? Cualquier descripción por encima del pueblo de Israel en este aspecto, quiero decir, son pretensiones que no deberíamos tener nosotros. Dice Deuteronomio 8, continúa diciendo un poquito más adelante, versículos 11 a 16. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tengas se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, donde no había agua, claro. De la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, ¿para qué? Para a la postre hacerte bien. Eso, y solamente eso, es el desierto. El desierto no protege de nada. El desierto, bueno, no quiero utilizar palabras soeces. El desierto es una cosa muy, muy, muy puñetera, de dureza extrema. Y allí, pues, si tenemos el privilegio de ser enviados por el Señor, es porque Él tiene sus motivos y porque nos ha considerado dignos de ello. Y si me preguntan, ¿y tú quieres ir al desierto? La respuesta es no, no quiero ir al desierto. Quiero que el Señor haga su obra y toda su voluntad. Pero humanamente hablando, yo al desierto, ¿qué puedo resistir yo? Así que lo único que puedo hacer es encomendarme al Señor y sé que si Él tiene a bien ponerme en el desierto, Él me sustentará y me guardará. Sin olvidar que eso es el desierto, ¿eh? Un lugar de prueba y de extrema dureza. ¿Para qué? Para hacerte bien, pero a la postre, ¿eh? Al final. Para que al final redunden bien. ¿Cuándo? Cuando sea al final. No entre medias, al final. Mientras tanto, desierto, dureza extrema. Es un desierto. El desierto para con Israel tiene una finalidad. Y cuando el Señor acabe de aplicar el desierto a los suyos, estos estarán tan sumamente agradecidos que le adorarán por la eternidad. Así será siempre. ¿Por qué? Pues porque habrán llegado a entender la finalidad del desierto, mientras que no la entienden. Solamente se puede entender, bueno, no entender, solamente se puede aplicar fe, tener fe y creer en el Señor, confiar en el Señor y aceptarlo. Lo que ocurre es que cuando salgan del desierto, cuando se sale del desierto, entonces uno entiende la finalidad del desierto, que no la había entendido hasta el momento. Claro, los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos, siempre es así. Y esto de que los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos, no es una cantinela a repetir, sino a creer firmemente, a creerla firmemente. El hombre natural en el desierto solamente ve hambre y sed, ve escorpiones, polvo, ve un sol abrasador y también espinas y abrojos. Eso es lo que ve el hombre natural. El hombre natural no es capaz de ver cómo el Señor usa esto para forjar almas para sí. Cuando digo el hombre natural no estoy hablando de una cosa mala. El hombre natural, es decir, el hombre, da igual en qué condición esté, el hombre no lo puede ver. Pero el Señor usa el desierto para forjar almas para sí. Eso sí, en el desierto
se pierden muchos, 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 muchos. El desierto es la misma tribulación, donde Dios ha dispuesto penurias y escaseces que aflijan al hombre. Que lo roturen, que roturen al hombre, donde el único alimento que puede sustentarlo es el maná, es decir, toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo único que puede sustentar al hombre es eso, todo lo que sale de la boca de Dios. Y el agua de la roca del pedernal. Es lo único que puede sustentar al hombre en el desierto. Eso es que entenderlo con fe. Porque el objetivo del desierto es infundir en el corazón del hombre que la necesidad de mirar a Dios y el deseo de ser guiado por Él. Eso es lo que el desierto tiene que infundir al hombre y el hombre entenderlo. Que le infunda la necesidad de mirar a Dios y el deseo también de ser guiado por este Señor, de entregarse completamente a Él, en fe, aceptando lo que venga. Y bien, bueno, una breve nota sobre esta expresión del desierto, una expresión concreta usada por algunos comentaristas. Hay algunos comentaristas que usan la expresión el desierto de las naciones y la usan para conectar Mateo 24:16, que dice entonces los que estén en Judea huyan a los montes, quiere conectarla con Zacarías 10:8-9, que dice yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido, y serán tan numerosos como lo fueron antes, y aunque los esparciré entre los pueblos, con todo se acordarán de mí en lejanos países, y vivirán con sus hijos y volverán. Bien, digo esto del desierto de las naciones que intentan conectarlo de esta manera. Lo hacen intentando hacer esta conexión para dar a entender que el desierto son las naciones donde Israel tendrá la protección de la bestia en la tribulación. No puede ser, el desierto no es esto. El desierto no son las naciones, donde serán sustentados y habrá un Spielberg que ganará millones de dólares y simplemente será un judío fuera de su patria, pero estará allí. No, no es esto. El desierto no es esto. El Señor llamará a los suyos de las naciones. Ya lo iremos viendo, pero eso no es el desierto es la prueba, es la dureza de la prueba. Pero, ¿por qué hacen esta conexión? Hacen esta conexión porque entienden que la mujer huye del dragón. Y si huye, entienden que es para ir a algún sitio, al desierto. Y siguen entendiendo que el único sitio donde pueden huir es a otros países. Por lo tanto, identifican desierto con naciones, lo cual no es correcto. Desierto no es igual a naciones. Cero. Imposible. Es lo mismo que decimos cuando decimos las simbologías. Hay que respetar las simbologías. No podemos cambiarlas. Pues si no, estamos cambiando conceptos y por lo tanto cambiaremos significados. Vamos a aclarar una vez más algo importante con respecto a esto que dicen estos comentaristas. Lo vamos a aclarar entre nosotros, que ya lo hemos aclarado varias veces, pero lo vamos a citar con respecto a estos comentaristas que dicen esto. Es importante esto. La mujer no huye de nada ni de nadie. La mujer no huye de nada ni de nadie. Es una historia simbólica. Es una alegoría de lo que sucederá. Esto para los comentaristas, para que lo entiendan. Que la mujer no huye de nadie. Es una historia simbólica. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La historia simbólica. Debemos de ver en estas expresiones del espíritu lo que va a suceder y las cosas que nos explica. Esto es lo que debemos de ver siempre. Es cierto que el Señor llamará a los suyos, como hemos dicho, los llamará de entre las naciones, donde habrán sido esparcidos a causa de las persecuciones de la bestia. Eso sí, es correcto. Pero no se puede llamar desierto a las naciones. Las naciones no son desiertos, son montes, son montañas. En la simbología de las naciones son montes. Lo único que hay que hacer es repasar a los profetas. Repasar a todos los profetas las simbologías y veremos que las naciones son montes. Mientras que el desierto, quiero decir las naciones son montes, me refiero a las naciones, cada nación concretamente es un monte, ¿eh? Porque la masa confusa de las naciones se le llama al mar, ¿eh? Pero quiero decir, las naciones, una u otra, son montes, se les llama montes. Mientras que el desierto es el lugar de la tribulación, de la prueba. Estos son los simbolismos y hay que respetarlos. No es necesario mezclar ambos conceptos. En la semana 70, la de la tribulación, habrá desierto, sí.
y también habrá exilio. Pero la expresión desierto de las naciones, el desierto de las naciones, es incorrecta y absolutamente errónea. Y dejémoslo aquí, en ese sentido. Hay que entenderlo así. No hay que mezclar los dos conceptos. Habrá desierto y habrá exilio cuando llegue, pero ya los iremos catalogando. Pero poner las dos cosas juntas no, porque es faltar al simbolismo de la misma escritura. En Apocalipsis 7, el versículo 16, vimos a las multitudes que habían terminado su peregrinación en el desierto, por cierto. Las vemos allí terminando su peregrinación en el desierto, en la tribulación, el desierto de la tribulación, y es entonces cuando reciben su recompensa. Y bien, al final de este versículo 6 de Apocalipsis 12, sí que tenemos ya a Israel en la primera parte de la tribulación, que es la primera parte de la tribulación cuando el remanente deberá ejercer su testimonio. Lo vimos en Apocalipsis 11:3. Y deberá ejercer su testimonio hasta la muerte, hasta Apocalipsis 11:7. A estos de la primera parte de la tribulación, ya los vimos también cuando acaban su testimonio, en Apocalipsis 6:9, que dice: vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La palabra y el testimonio son aquellos a los cuales también se les dijo que debían de esperar a que se uniesen a ellos otros que también debían de ser muertos como ellos. Estos son los muertos por la causa de la palabra y del testimonio. Los que estarán en Apocalipsis 11:3 y después en Apocalipsis 11:7, que será matado el testimonio.